Ok, parece que estamos. We are up. Yes, recording has started. Perfecto. Entonces, lo primero que había mencionado es que ya hice los cambios y por favor recuerden que la simbología importa. Cuando nosotros hablamos de una asociación, podemos tener la flecha, ya sea la flecha normal arriba o la flecha llena. Pero si estamos hablando de herencia, este triángulo va vacío. ¿Por qué? Porque así como importa el orden, también importa colocar correctamente el símbolo. Estábamos hablando que nosotros esta dependencia la podemos tener no solo entre clases que nosotros estamos programando, sino que esta dependencia la podemos tener a nivel de diferentes paquetes. Y les decía, por ejemplo, yo estoy programando el juego de Blackjack, lo estoy haciendo yo. Diga que usted está haciéndolo en Python, que usted está haciéndolo en Kotlin, está haciéndolo en Java, pero lo está haciendo para Microsoft Windows. Entonces, usted necesita de el paquete del subsistema de Windows porque va a hacer uso de una API, Cards DLL, ¿ok? Entonces, yo muestro esta dependencia porque métodos de alguna clase o de todas las clases de mi paquete van a necesitar parámetros de este paquete de aquí. Y sí, el folder significa paquete. Tenemos las clases, las relaciones y los folders simbolizan paquetes. ¿Ok? Entonces, también yo puedo hacer una línea punteada no para denotar una dependencia, le quito la flecha, sino que voy a utilizar la línea punteada para poder hacer comentarios. ¿Tiene relación? Pues sí, porque estoy diciendo que este comentario es para este paquete de aquí. Entonces, por eso se utiliza también la analogía de dependencia. Los paquetes son agrupaciones lógicas de elementos del modelo. Nosotros vamos a tener interfaces, clases, relaciones en nuestros proyectos. Entonces, acuérdense que por manera natural, cuando nosotros creamos un proyecto, se crea un paquete. Pues todas las clases, todas las interfaces, enumeraciones, todo lo que nosotros tengamos ahí forman parte del paquete. Son esenciales para manejar la complejidad del sistema a gran escala. Usted puede crear el primer proyecto donde está haciendo el módulo de inventario y todo lo demás, la empresa crece, entonces hay un nuevo proyecto, tenemos un nuevo paquete que ahora es el módulo de contabilidad. Pero el módulo de contabilidad va a depender de ese módulo de inventario que usted ya había creado primero. Entonces, esto permite la escalabilidad. Los paquetes permiten gestionar cientos de elementos de manera modular, facilitan la división del trabajo y la organización del espacio de nombres. Los paquetes pueden anidarse creando una jerarquía de árbol para estructurar el sistema. Y como regla de agrupación, vamos a poner juntos los elementos que estén semánticamente relacionados. ¿Dónde vieron ustedes esta norma? En su curso de bases de datos. A ustedes les decían, ok, nosotros tenemos varias tablas, pero en el diagrama vamos a separarlo por secciones. Aquí vamos a tener las tablas de proveedores, aquí vamos a tener las tablas de clientes, aquí vamos a tener las tablas de ventas. Eso es algo que usted ya ha hecho. E incluso si usted mira manuales técnicos de especificaciones, diagramas de clases o de bases de datos, ellos le suelen hacer esta división y le ponen colorcitos. Ah, es que el módulo de tal, estas son las clases y en la base de datos, estas son las tablas. Semánticamente, por su significado. ¿Okay? Todo lo que tenga que ver con el mismo módulo, con la misma historia, lo vamos a agrupar. Un paquete contiene un conjunto de elementos, eso ya lo mencionamos, y forma esa jerarquía. Yo tengo el sistema que tiene el módulo de inventario, tiene el módulo de contabilidad, tiene el módulo de gestión de usuarios, tiene el módulo de contabilidad, luego tiene la planilla de pago. El módulo de inventario le añadimos el módulo de compras a proveedores, donde ponemos los cards de entrada. Entonces nosotros vamos organizando jerárquicamente las diferentes etapas del proyecto.
y nosotros lo hacemos mediante paquetes. También, ahorita que ya estamos con sistemas agénticos, desde estructura de datos, les vengo diciendo, vamos pensando en los APIs. Cuando nosotros vamos a ocupar información de un tercero, porque es que vaya, teniendo el paquete en nuestra compañía, en nuestro servidor, nosotros tenemos acceso a los archivos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el servicio de declaración de rentas, ¿ok? Que mira los impuestos, quiere consultar los estados de su cuenta bancaria? Él va a hacer una solicitud, ¿ok? Y esta cuenta bancaria le tiene que regresar la información. Entonces, este sistema, que es la parte de gestión de Hacienda, es del SAR, que en nuestro país es el Servicio de Administración de Rentas, y este de cuentas bancarias es de cada banco. O pónganlo ustedes, este es el banco y esta es la universidad. Cuando el banco quiere saber si usted se puede matricular, hace una solicitud mediante un API, colocando un número de cuenta, y lo que le regresa el API es un JSON donde va el número, la información del estudiante y la información del pago y si puede o no puede hacerlo. Entonces, esto de las dependencias entre paquetes sirve muchísimo, tanto para la modificación y mantenimiento del software como para poder entender relaciones entre sistemas. Aquí tenemos, por ejemplo, que yo tengo un monte de cartas y este monte, vean para acá, está asociado con carta. La carta tiene un palo, que es una enumeración, pero también la carta tiene un valor nominal. El as vale 1, el 2 vale 2, el 3 vale 3. En el 1 podríamos utilizar algo similar, porque ahí tenemos el reversa, tenemos el bloquear, tenemos el +4 y podríamos darle una correlación numérica a los símbolos que va a presentar cada carta. Entonces nosotros podemos ver algo bien interesante. En esta parte de aquí, yo aprovecho a poner como comentarios que Monte tiene 52 cartas. A mí de manera particular no me gusta eso. Yo honestamente hubiese puesto aquí 52 y obviamente aquí sería cartas y esto sería un arreglo. Porque ponerlo a nivel de comentarios para mí se presta a malinterpretaciones. Tal como yo lo estoy viendo acá, un monte posee una carta, pero es que en realidad posee 52 cartas. Entonces, ojo con los comentarios. ¿Y por qué se menciona? Porque acuérdense que usted va a llegar a empresas donde las cosas ya están hechas. Entonces, usted cuando encuentre estas cuestiones, son las especificaciones que habían. Quizás hubo cambios sobre la marcha y tocó hacer este tipo de anotaciones, pero usted no se vaya a perder con eso. ¿Ok? Podemos mezclar la herencia y nosotros vemos que el monte posee cartas. La carta tiene un palo, tréboles, diamantes, corazones, pero también tiene un valor. Ahora, el valor va a depender de la cara del naipe. El as tiene un valor alto y tiene un valor bajo. Puede ser 1 o puede ser 11. El 2, pues únicamente tiene un valor. El 3 tiene un valor. El J puede valer 10 o puede valer 11. El Q puede valer 10 o puede valer 12. Entonces son maneras en las que nosotros agrupamos las clases para poder modelar el mundo real. Y las vamos a mezclar todo. Vamos a mezclar dependencia con agregación, con composición, con jerarquía, con realización y con relaciones bidireccionales, unidireccionales. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, este número primitivo. Estos números primitivos nosotros los estudiamos como struct, cuando nosotros creábamos nuestro propio tipo de datos. Entonces aquí tenemos un número imaginario que para nosotros aquí es primitivo. En la clase de estructura de datos era un tipo de dato complejo. Era algo, no era un tipo primitivo, sino que era un tipo compuesto. Pues como aquí ya estamos en orientación objetos, pues para orientación objetos esto es primitivo, porque es lo que estaba antes, ¿ok? No se vayan a confundir con eso.
Entonces, yo le hubiera puesto directamente que este es un struct. Tenemos el número imaginario. Todos sabemos que los números imaginarios son las raíces de los números negativos y está compuesto por una parte real y luego la parte imaginaria, que la parte imaginaria es la raíz cuadrada de -1. Y aquí ponemos el comentario. La parte imaginaria ahí representa esa raíz cuadrada. Y tenemos una sobrecarga de un operador. De manera pública, estamos sobrecargando el operador suma. De entrada, ¿ok? Va a tener el primero de estos números, el segundo de estos números y me va a retornar un número imaginario. ¿Ok? Estoy sobrecargando el operador más para poder sumar números imaginarios. Y de nuevo, si ustedes se fijan, solo con un diagrama yo entiendo e interpreto el software. Solo con un diagrama yo puedo ver el código fuente en diferentes lenguajes de programación. ¿Ok? En vez de poner comentarios, podemos poner directamente restricciones. En vez de decir que una carta posee un palo y que puede ser un valor entre 1 y 4, mejor defino la enumeración para garantizar que solo va a poder elegir uno de estos 4 valores. Y eso en programación básica no nos lo muestra. Que si yo quiero restringir las operaciones de un menú o yo quiero restringir una serie de valores y no son tantos, yo puedo crear una enumeración para garantizar que este dato solo puede tomar valores en ese rango. Hay un video que ustedes tienen que es sobre nombres de espacio y también nosotros podemos denotar nombre de espacio. Acuérdense que el nombre de espacio lo que me da es un diccionario de cómo se van a llamar las firmas de las funciones o las firmas de los componentes que yo estoy utilizando. Por si llegase a ver en el sistema operativo algún paquete que repite los nombres, yo garantizo que carta no va a ser de ningún otro paquete, sino que voy a hacer carta de mi paquete Blackjack. No te confundas, sistema. Pueda que Windows tenga una clase llamada carta en algún paquete, pero me voy a referir a carta de este paquete. Hay que tener cuidado con las relaciones, porque pensemos en este caso. Yo estoy creando la clase persona y yo digo, ok, la clase persona, por ejemplo, tiene ID de persona, la llave primaria en su tabla, y tiene nombre de persona. Súper creativo, solo dejemos eso. Entonces yo digo, programador en C hereda de persona. Es decir, que programador en C tiene ID de persona, tiene nombre y tiene años de experiencia. Aparte, tiene un tipo. A ver si es programador senior o es programador junior. Luego tengo esposo que hereda de persona. Entonces, esposo tiene ID de persona, tiene nombre y luego tiene cónyuge y fecha del matrimonio. Bien. Luego tenemos padre, que padre hereda de persona. Entonces, padre tiene ID de persona, tiene nombre, tiene cantidad de hijos y tiene el arreglo de todos sus hijos. Pero, ¿qué pasa si yo ocupo una persona que cumpla los 3 roles? Si yo vengo y creo un nuevo elemento, estoy hablando aquí de un objeto, y creo de una persona que satisfaga los 3 roles, voy a querer o voy a ocupar heredar de las 3 clases. ¿Cuál es el problema que se está dando acá? Que esta clase va a tener ID de persona y nombre de persona. Va a tener ID de persona y nombre de programador. Va a tener ID de persona y nombre de esposo. Va a tener ID de persona y nombre de padre. Luego va a tener años de experiencia, tipo de programador, cónyuge, fecha de matrimonio, cantidad de hijos y el arreglo de hijos. Pero vean que repetí 4 veces este dato. Estoy ejecutando mal la herencia.
Por fortuna, la herencia múltiple no es admitida en Java en esta ocasión. En otras ocasiones sí nos convendría. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es crear roles. Y por favor, mucho cuidado con esto. Cuando, se lo digo, mucho cuidado. Si no están poniendo atención, pongan atención. Si quieren, sáquenle captura. Cuando ustedes están haciendo sistemas, se van a encontrar con que un usuario puede tener varios roles. Y dependiendo del rol que tenga el usuario, las funciones que le puedo mostrar. Entonces, lo que suelen hacer es concatenar una cantidad de if absurda. Si el usuario es de tipo tal, esto, o crean pantallas para todos los perfiles u opciones para todos los perfiles. Y eso es completamente desgastante, no es eficiente. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a crear una clase abstracta que identifique el rol. Este rol me va a permitir a mí desagregar los posibles roles que va a ejecutar. Entonces, si la persona tiene varios roles, tiene un arreglo de roles. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Para cada elemento en este arreglo, mostrar las acciones a las que tiene acceso. No es que tengo que salir, o sea, ustedes, ¿y dónde lo van a ver si no me he terminado de dar a entender? Hay un montón de sistemas que tienen una cosa absurda que le dice nombre de usuario, contraseña y luego tipo de usuario. Y usted viene y selecciona aquí, ay, yo soy profesor, ay, yo soy estudiante, ay, yo soy administrador, consultor académico. Usted tiene que poner nombre de usuario y tiene que poner la contraseña y encima tiene que elegir el rol. ¿Por qué hacen eso? Porque poder mostrarle las opciones no depende exclusivamente del usuario, sino del rol que elija. El usuario tiene que tener el rol. Entonces yo le pregunto al usuario, ¿qué rol tenés? Y el rol ya tiene las funciones que puede ejecutar. Entonces, si yo estoy mostrando una interfaz y aquí voy a poner las opciones, para cada uno de los roles del usuario, agregar funciones a la barra de funciones. Entonces, si una persona es programador y es padre, va a poder hacer estos métodos y estos métodos. Pero si es esposo y programador, va a poder hacer estos métodos y estos métodos. Si es programador, esposo y padre, los puede hacer todos. Luego abrimos programador en Python y también heredamos. Y no tengo que cambiar esto. Entonces, un objeto del tipo persona va a contener una serie de roles y cada rol tiene, sin repetir, tiene las opciones que puede ejecutar. Esta es una clase abstracta. Por eso no me preocupo de estar repitiendo 4 o 5 veces las cosas. ¿Bien? Vean qué interesante esto. Yo puedo tener aquí una enumeración. Y es que padre puede ser padre o puede ser madre, la verdad. Y esposo puede ser esposo o puede ser esposa. Pero es que no estoy heredando. Estoy asociando clases a una enumeración. Yo puedo tener la clase carro y puedo tener la clase moto y puedo tener la clase motor y decir que la moto tiene un motor y que el carro tiene un motor. Yo puedo decir que tengo medio de transporte, heredo a carro
a bicicleta, a auto. Y tengo mi clase motor. Y yo puedo decir que carro tiene motor, que auto tiene motor, pero bicicleta no tiene motor. Asociaciones, herencia. ¿Ok? Puedo hacer una agregación y esto es bien interesante. Digamos que yo tengo la clase vehículo, pero puede ser un vehículo aéreo, puede ser un avión, puede ser un vehículo marítimo, un bote, o puede ser un vehículo terrestre, un automóvil. Ellos están heredando el método propulsar, pero todos se propulsan de manera diferente. Ahora, de los aviones, yo tengo un avión del tipo monomotor de aterrizaje. Podría tener un jet, podría tener un cazador de guerra, podría tener un avión comercial, podría tener varios tipos de aviones. Me interesa heredar de avión monomotor de aterrizaje. Luego, de entre los tipos de botes, yo tengo estos que son con colchón de aire, lo que utilizan en los rapiditos y eso, ¿ok? En las turbulencias. Ahora vean qué interesante. Yo puedo heredar de automóvil un vehículo anfibio. Este vehículo anfibio es un automóvil, pero este vehículo anfibio tiene, ¿ok?, una composición porque va a tener una nave de colchón de aire. Y este medio también va a tener un monomotor de aterrizaje. Significa que este vehículo puede andar en tierra, puede andar en agua y puede andar en el aire. No está heredando de estos dos. Contiene los elementos. Cuando él quiere, los utiliza porque están adentro de él. De quien está heredando es de este señor de acá. Si estoy haciendo una interfaz o estoy haciendo una dependencia, la clase paracaídas puede implementar la interfaz apto para volar. Esto de interfaces lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero vean que también puedo hacer uso de una interfaz de navegación. Un paracaídas puede implementar un método que mande a llamar una interfaz de navegable o puede implementar directamente un método de navegable. Yo puedo tener una clase GPS que tiene longitud y latitud, ¿ok? Puedo crear una interfaz de navegación que me incluya los métodos obtener longitud, latitud y altura. Entonces, vean, yo puedo crear un GPS con altímetro que hereda de GPS. De GPS va a heredar longitud, latitud y estos métodos de aquí. Y de esta interfaz, estos no los tomo en cuenta y lo único que implemento es tener altitud. Las interfaces son como un menú de opciones genéricas que varios componentes pueden tener. Entonces, me interesa heredar la tecnología del GPS y solo el funcionamiento de esta interfaz. Eso es todo. ¿Ok? De nuevo, interfaces lo vamos a ver cuando estemos viendo interfaces gráficas de usuario. Podría hacerlo de esta manera también. Podría tener un GPS con altímetro que implementa estos métodos, pero aquí adentro digo cómo se van a hacer y para poder leer la altitud me voy a componer o voy a agregar un altímetro. Es como el celular y usted hace una composición con la cámara. ¿Qué es lo que pasa? Si el celular se destruye la cámara. Si estoy hablando de una composición. Si es una agregación, si el celular se destruye, la cámara puede seguir ahí. Bien. En el diseño de sistemas, las asociaciones UML representan relaciones estructurales entre clases que se traducen directamente en la implementación del código. Acuérdense que es estructural porque me va a modificar la manera en que estoy programando
¿ok? Relaciones estructurales que se traducen en la implementación. Si yo tengo una asociación, significa que tengo que agregar como atributo una clase en otra. Si es bidireccional, las agrego cruzadas. Si es unidireccional, una tiene adentro a la otra no tiene adentro a la una. Si es una agregación, ¿ok? Si es una agregación, puede ser bidireccional y si elimino una, la otra va a seguir viva. Si es una composición, estrictamente es unidireccional y si elimino el todo, se elimina la parte. Pero eso yo lo hago a nivel de programación. Cuando yo elimino algo, tengo que programar la eliminación en cascada. Esos mecanismos de gestión. Si nos vamos para bases de datos, este concepto es análogo a las formas normales en bases de datos relacionales, porque las relaciones definen la estructura de los datos. Y ustedes hacen allá propagaciones de llaves primarias. Implementación de muchos. Una cardinalidad de muchos implica que la clase contenedora incluye colecciones, ya sea que tiene un arreglo, una array list o listas dinámicas, para poder gestionar cada uno de esos elementos, que era lo que yo les mencionaba acá. No es lo mismo que yo diga que una persona tiene un rol, pues entonces aquí adentro va a haber un atributo que se llame rol del tipo rol. Que yo diga que puede tener varios roles. Entonces aquí son roles y este es un arreglo del tipo rol. Pero es que también roles puede ser una lista enlazada de rol. Las colecciones es parte del contenido, ¿ok? Es manejo de memoria estática, manejo de memoria dinámica. Eso no hay ningún problema. Cambio estructural. Las asociaciones denotan cómo los objetos se conocen entre sí, afectando la declaración de atributos. Desde el momento en que yo tengo una clase, esa clase tiene atributos y tiene métodos. Si yo hago una asociación, modifico las características porque estoy obligado a cambiar estructuralmente esa clase. Ahora, esto de acá, así como los roles, es algo que se aprende en la práctica y por favor pónganle atención. Yo puedo decir que un patrón tiene varios empleados. Entonces, patrón o va a tener un array list de empleados o va a tener un arreglo de empleados. Y los empleados van a conocer, los empleados en este caso, como es direccional, no conocen el patrón. ¿Ok? Pero me interesa esto. ¿Por qué me interesa esto? Cuando usted está en bases de datos, y espero que me dé tiempo de hacer eso, digamos que yo voy a tener una clase que se va a llamar persona, ¿ok? La hoja va a ser la clase. Aquí tengo persona. Y vamos a crear una nueva hoja y esta hoja se va a llamar mascota. Mascota, voy a hacer grande esto, tiene ID de mascota, tiene ID de mascota, tiene nombre y vamos a ponerle una fecha, o sea, vamos a ponerle una fecha a esto, que es la fecha en que nació la mascota. Pero luego yo tengo persona. Persona tiene ID de persona, tiene nombre y aquí viene lo interesante. Si yo digo que la persona tiene una mascota, a nivel de programación, lo que estoy diciendo entonces en este punto es que aquí voy a tener completamente este objeto. Eso rompe las formas normales. Porque en primer lugar, una tabla solo tiene que tener información de sí misma. Y aquí ya tengo información de la persona, pero también tengo información de mascota. Si
La mascota le pertenece a la persona, pero este nombre es el nombre de la mascota y esta fecha es la fecha en que yo tuve la mascota. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para resolver esto, podemos crear una tabla que se llame mascotas por persona y vamos a aplicar propagar la clave primaria como llave foránea en una tabla transaccional. Es decir, ID de persona, ID de mascota. Si yo tengo aquí la primera persona que se llama Cecia y Cecia tiene una mascota que se llama Fluffy y no sé, en alguna fecha la obtuvo, ¿ok? Me voy para acá para mascota, aquí tengo uno, aquí tengo Fluffy y aquí tengo una fecha. Luego aquí tengo dos que se va a llamar Bolita, ¿ok? Luego aquí tengo tres que se va a llamar Mostaza, ¿bien? Y entonces aquí luego puedo decir que como número 2 yo tengo a Elvin y que Elvin va a tener a la mascota 2. Pero como yo ya tengo la tabla transaccional, yo digo que el usuario 1 tiene la mascota 1, que el usuario 2 tiene la mascota 2. Y así esta tabla ya no tiene estos campos de acá. En bases de datos, yo hago esto. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Yo voy a decir que un patrón tiene varios empleados, pero a mitad de la asociación voy a crear lista de empleados. Lista de empleados va a tener para cada entrada, para cada patrón, sus empleados. Si yo digo que tiene varias mascotas, aquí yo digo que el usuario 2 tiene 2 mascotas. Yo podría tener un usuario 3 con una mascota y podría tener un usuario 4 con 3 mascotas. Y este es un sistema para una clínica veterinaria. Y estoy viendo quién es la persona y las mascotas que ha traído. Y no rompo las formas normales. La llave primaria es una llave compuesta por 2 llaves foráneas. Primaria de aquí y primaria de acá. ¿Ok? Patrón va a gestionar a los empleados a través de una lista de empleados. Es decir, podemos decir que empleado tiene un atributo patrón, ¿ok? Mientras lo que tiene patrón es una lista de empleados. Vean que acá ya no tengo la flecha. El empleado sabe quién es el patrón, pero el patrón lo que tiene es una lista de empleados. Y me he quitado el arreglo de acá. ¿Bien? Ok. Podría verlo de esta manera. Si no lo quiero ver de esta manera, lo puedo hacer así. Un patrón tiene una lista de empleados y una lista de empleados tiene muchos empleados. Obviamente, lista de empleados es un objeto, uno solo. Este tiene adentro el arreglo de empleados. Este solo tiene una lista. Ya me salvé de tener aquí un arreglo. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, como buena práctica de programación, nosotros no vamos a meter objetos dentro de objetos. Vamos a utilizar las llaves primarias. Entonces, yo voy a decir que un empleado, ¿ok? No va a meterse directamente en el patrón. En vez de tener todo el objeto, lo único que va a compartir es la llave primaria. Si la llave primaria es del tipo entero, entonces este atributo no va a ser de la clase empleado, va a ser un atributo del tipo entero y voy a hacer match de este valor con esta llave primaria para no tener que meter toda la información. ¿Qué es lo que pasa? Si yo aquí adentro tengo el empleado, cuando yo ingreso al objeto, que eso lo vamos a ver en implementación, cuando yo ingreso al objeto, el empleado está grabado adentro con toda su información. Pero si yo solo tengo el ID, yo voy a tener que irme
a la lista de todos los empleados y uno por uno buscar este ID. Cuando identifique el ID, ya di con el empleado, que es como funcionan las asociaciones en bases de datos. Cuando ustedes tienen el where tal cosa es igual y ustedes van concatenando a través de llaves primarias. La lista de empleados va a heredar del objeto System Collections, Collection Base. Y acuérdense que lo que yo tengo aquí ahora es un patrón que tiene adentro una lista de números enteros. ¿Ok? Eso es lo que va a tener, una lista de números enteros. ¿Cómo lo dividí? Ok, este va a tener una lista de empleados, solo tengo un valor, y esta lista de empleados es la que guarda esos números enteros, que son el ID de acá. Si son enteros allá, para cada clase, nosotros vamos a colocar los ID. Buena práctica de programación. Resumen. Sintetizamos las conexiones estructurales y de comportamiento. Asociación, relación estructural base. Puede ser unidireccional, que se puede, incluso puede direccionarse consigo misma. Puede ser bidireccional, ¿ok? Puede ser unidireccional, muestro una flecha. Bidireccional, no muestro ninguna flecha. Cíclica, cuando me relaciono conmigo, ¿ok? Agregación y composición son tipos de asociaciones. Denotan una relación todo-parte. Algo es el todo y está compuesto por partes. Algo es el todo y tiene partes agregadas. La agregación es un rombo hueco, ¿ok? Y las partes son independientes. Puedo tener un grafo, es decir, puede que no tenga esta flecha, la voy a agregar. La composición es un rombo relleno. Hay un vínculo fuerte y no puede, ¿ok? No puede no ser direccional. A lo que me refiero es que aquí, ay no, espérese, aquí no quiero nada. Ahí está. Aquí, listo. Disculpen que no tenía hecho. Ok. Entonces, la agregación puede ser unidireccional o bidireccional. No hay problema. Bidireccional, si ustedes se fijan, esta parte de bidireccional, hombre, ya lo tenemos así. Lo que pasa es que indicar el rombo nos pone especial atención al hecho de qué va a pasar cuando borremos las partes. ¿Ok? Finalmente, jerarquía, tenemos la herencia, un triángulo recto, hueco, un triángulo hueco, una flecha, ¿ok? Realización es una flecha con punteada de herencia y dependencia, que es una relación de uso. La herencia me dice que voy a heredar tanto atributos como métodos. Lo que pasa es que si es de una realización, no estoy heredando de una clase, estoy heredando de una interfaz. Por eso es que se toman como una sola. Al final siempre es herencia. Lo que pasa es que uno hereda de un lado y otro hereda del otro. La dependencia me dice que no voy a tocar atributos, que lo que tengo que revisar son los métodos. Un método de la clase A tiene como parámetro un objeto de la clase B. Cliente, proveedor. Consideraciones estructurales. Asociación, binaria, n-área, reflexiva. Agregación y composición, todo parte. Generalización, herencia, realización, generalización y realización. Qué barbaridad. Y aquí es dependencia o uso. ¿Ok? Dependencia o uso. Bien. Cardinalidad. Especifica el número de instancias vinculadas. ¿Por qué es un componente estructural? Porque me dice si voy a tener un solo objeto, una variable primitiva, o voy a tener una colección, un arreglo, una lista enlazada. ¿Ok? Paquetes. Agrupo elementos semánticos. Todo lo que está en un diagrama de clase, las clases, las relaciones, las enumeraciones, las interfaces, las agrupo en un solo paquete. Los comentarios los utilizo para decir restricciones.
que si puedo evitar hacerla mediante comentario, mucho mejor. Los calificadores, ¿ok? Las clasificadores son las secciones para atributos y métodos. Y el calificador se refiere a la llave primaria de una clase en otra. UML es independiente del lenguaje de programación, pero las relaciones como la cardinalidad mucho definen la estructura del código y dependiendo del lenguaje de programación tengo que ver si hay colecciones, si hay listas, si hay memoria dinámica, si voy a tener que crear yo manualmente la lista mediante punteros, si voy a tener que tener un componente, una colección estática mediante arreglos, ¿bien? Pero básicamente todos estos elementos me modifican el código fuente independientemente del lenguaje de programación. Esto más, con todos estos elementos, yo modelo el mundo real. Cualquier sistema que usted quiera desarrollar, sea un videojuego, quiere hacer un videojuego, vamos a hacer un juego de plataformas. ¿Cuáles son las clases? Vamos a crear un Battle Royale. Pues personaje. Y personaje tiene mochila. Y la mochila tiene una colección de ítems. Y los cofres también tienen ítems. Y tengo el escenario. Y tengo la partida. Un sistema de un punto de ventas. Quién compra, quién vende, qué datos va a tener la factura, cuáles son los campos de la base de datos. Las mismas entidades relaciones del modelo conceptual de bases de datos se aplica el diagrama de clases. A esta altura del partido, usted está en la capacidad de ver cualquier diagrama de clases y entender qué es lo que hace el sistema. Buenas prácticas de programación. Por ejemplo, vaya a Freelance, que yo le había mencionado, y busque en Freelance algunos proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos una agencia de viajes. Estoy buscando por un desarrollador web con experiencia para crear 2 páginas para mi sitio web de agencia de viajes y ese es el nombre de la agencia, ¿ok? Esto es una página web, pero piénselo usted como un sistema. ¿Qué es lo que ocupo? Testimonios de los clientes. Entonces ocupo clientes. Voy a tener lo que traen los paquetes de viajes. Entonces tengo paquetes. Formularios de consultas. Información de la compañía. Si yo no estoy solo mostrando un sitio web, sino que yo quiero un sitio web para poder vender paquetes turísticos, ¿cuáles son los elementos que va a tener ese sistema? Primero pienso en las clases, luego en las relaciones, luego en los atributos y luego en los métodos. Una página web para la membresía de un club de pádel. Lo que quiere hacer es la gestión de los equipos y las personas. Entonces tengo los miembros, el área de miembro, se alquilan canchas. Tengo un sistema en el cual voy a llevar el control de una cancha que estoy alquilando. Miren que para hacer este grupo de pádel está pagando $1,500. Solo es una página web con su propia base de datos personalizada. Y no está apartando equipo, no está vendiendo equipo. Lo único que quiere hacer es control de miembros y membresías. $1,500. Usted ya puede hacer eso. Otra cosa que puede hacer es buscar ejemplos, diagramas de clase completos. Puede tener ejemplos de diagramas de clase, agarrar un diagrama de clase y luego, viendo el diagrama de clase, identificar los elementos y qué es lo que hace el sistema. Solo con los elementos, usted lo agarra e intenta averiguar qué es lo que hace el sistema. Solo viendo el diagrama. El lunes nosotros comenzamos ya directamente con implementación. Ya empezamos a tocar código fuente. Ya tienen que saber qué es un objeto, qué es una clase, cómo identificar atributos, cómo identificar métodos
cómo identificar los objetos en un sistema para poder determinar sus clases y hacer el diagrama de clases. Agradezco muchísimo su atención. Disfruten el fin de semana. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos, Dios lo permite, el lunes.